Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio hablamos con Xenia Paredes, diseñadora dominicana, quien de ser ama de casa pasó a ser dueña de su propia marca, y hoy sus diseños conquistan nuevos mercados. Después vamos con Aida Miró, la artista multidisciplinaria que inició pintando graffiti en Ibiza y llegó a Nueva York a innovar con sus creaciones de pintura en directo. Y trabajos como el más reciente, los murales sobre mujeres que conforman el tributo de mujer y diversidad en el Bronx. Para finalizar, vamos con la escritora y cantautora mexicana Amandititita, quien se caracteriza por letras donde la crónica urbana, la ironía y el ingenio son parte del lenguaje. Cumbiar al mundo, la colaboración que realizó con reconocidos artistas de hoy, es un himno de esperanza necesario en estos tiempos. Y ahora, vamos con Nueva York. Mi nombre es Xenia Paredes y yo soy la diseñadora y fundadora de la marca Xenia New York. Para mí, empezar mi línea era mi gran sueño, era lo que yo siempre había aspirado, pero era un sueño casi imposible porque yo venía de una familia muy humilde y cuando llegué aquí, pues cuando me fui a la universidad era madre soltera y todo, pero yo busqué la manera, pues, tomé todo lo que tenía ahorrado en mi plan de retiro del tiempo que estuve trabajando para otras compañías y tomé el grandísimo riesgo de tomar ese dinero y en vez de guardarlo para mi retiro, invertirlo en empezar mi propia compañía, que muchas personas me dijeron eso es una locura, pero yo siempre pienso que grandes metas y grandes logros requieren grandes riesgos. Entonces, pues se nos dio la oportunidad de venir a los Estados Unidos porque mi mamá se casó con un ciudadano americano, entonces ella nos reclamó y vinimos juntas, mis hermanas y yo, en el 1990. Y cuando yo llegué, yo quise ir tras mis sueños de ser diseñadora, pero pues cuando llegué tuve que trabajar inmediatamente porque teníamos que, por supuesto, ayudar en la casa, tenía que mantenerme. Ya yo tenía más de 10 años aquí cuando empecé a estudiar diseño, porque como te dije, me puse a estudiar administración de empresa porque era lo más cerca y lo más accesible que tenía. No me sentía feliz, no me sentía que estaba logrando, que estaba haciendo lo que era mi vocación, mi pasión. En ese proceso me casé, tuve 2 hijos, el matrimonio no funcionó, hasta que no me divorcié de esa persona no pude seguir estudiando. Entonces, cuando me divorcié, ahí fue que decidí buscar la manera de empezar a estudiar diseño, ir tras mis sueños. Y pues hice la investigación, alguien me dio el dato de que FIT, que es una universidad muy prestigiosa de Nueva York, donde vienen a estudiar diseño personas de todo el mundo y de todos los Estados Unidos. Y yo fui a la universidad, ellos me dijeron cómo podía entrar, mandé mi aplicación, mandé mis dibujos, mandé fotos de cosas que yo había hecho y pues me aceptaron. Yo quería llenar ese vacío que yo sentía que había en ese mercado y mi colección, Xenia New York, fue hecha con varios entalles para los tipos de cuerpo más predominantes de la mujer en los Estados Unidos, algo que no se había hecho anteriormente. Y entonces eso fue lo que me diferenciaba de las demás marcas. Una amiga me trajo un periódico y me enseñó que la cadena de tienda Macy's estaba haciendo un programa que se llamaba El Taller de Macy's, que era un programa de oportunidad para minorías y mujeres que tuvieran productos
que llenaran pues las expectativas de las minorías que estaban siendo los que más estaban comprando en Macy's en esos momentos. Entonces, los requisitos eran muy fuertes, muy difíciles, pero yo siempre me lanzo, yo siempre pienso, como dije, que todo es posible. Apliqué y, ¿qué crees? De 900 compañías que aplicaron, yo fui una de 22 que escogieron para asistir al programa, y de las 22 yo fui una de 4 que recibió la orden y pude entrar a esa cadena de tiendas famosa de los Estados Unidos, de Macy's. De haber venido de un campo de la República Dominicana, de una familia muy humilde, con grandes sueños, logré hacer lo que a mí me gusta, lograr mi sueño de ser diseñadora en Nueva York, trabajar para grandes marcas, llegar a conocer a mi ídolo, que era Oscar de la Renta, emprender y empezar mi propia empresa, mi propia marca, Xenia New York, venderla en tiendas en todos los Estados Unidos, vender mi jean en el canal de ventas por televisión americana, HSN. Entonces, para mí es como vivir mi sueño. Me siento muy feliz y bendecida de hacer lo que a mí me gusta, vivir de lo que a mí me gusta, y para mí eso es una gran felicidad, es emocionante. Todavía a veces no me lo puedo creer que lo estoy haciendo. Yo voto para que nadie más decida por mí. Y sobre todo, porque yo también soy americano. I'm Latina y yo voto. I am 12 years old and I still have 6 more years to go before I can vote. Meanwhile, I ask adults to vote and do so responsibly because my future depends on that. Vote. Nosotros también importamos y tenemos el poder de cambiar el destino de nuestro país. Register and vote. Yo voto porque si no votamos vamos a seguir siendo ignorados. A mí me gusta mucho pintar mujeres y creo que son parte de mí, son como facetas mías. O sea, creo que en ellas siempre hay algo de mí, que han sido probablemente distintas etapas de mi vida o como arquetipos como para cosas que yo necesitaba en ese momento o para tener más fuerza. Mi nombre es Aida Miró, soy de Ibiza, pero vivo y trabajo en el Bronx, en Nueva York, y me dedico a pintar tanto cuadros, sobre todo al óleo, como murales de gran formato con spray. Empecé a pintar en las calles, graffiti y murales, así como a principios de los 90, bastante influenciada por toda la movida del hip hop y toda la cultura urbana de Estados Unidos. Y al principio era muy diferente, el pintar era como pintar en grupo, uno igual hacía el boceto, otro hacía el relleno, otro pintábamos en equipo. Claro, luego cuando salí fuera a estudiar a Valencia me di cuenta de que eso no es el graffiti, que el graffiti tú tienes que tener un nombre y tienes que ponerlo por todos sitios y que te vean. Y claro, yo nunca había poner mi nombre, o sea, que me tengo que tener un nombre y me tengo que hacer yo las letras y el relleno yo y los brillos yo y todo yo, ¿no? A mí me gustaba lo de pintar en equipo, me gusta colaborar con otros artistas, me gusta crear cosas en conjunto y que cada uno aporte lo que tiene y que al aportar todo salga algo que tú sola no podrías haber hecho. Curiosamente, en mi adolescencia, bueno, pues cuando yo empezaba a pintar graffiti, mi sueño romántico era vivir en el Bronx. Porque tenía yo esa idea, ¿no? De pintar en las cocheras, ¿no? Pues mira como tantas vueltas da la vida que al final pues estoy viviendo en el Bronx. Me sentí súper acogida con la comunidad latina, de repente yo era una más. Luego empecé a trabajar en un centro de seniors aquí en Highbridge y pues todos mis alumnos eran puertorriqueños, conecté muchísimo con ellos,
conectábamos mucho con la música. Yo les daba clases de pintura y la música era como algo fundamental. Luego me invitaban a las fiestas del centro, ellos bailando, era como, de verdad, la gente mayor, o sea, la edad se les olvida con la música. Conecté mucho con eso también. Y ahora me encanta vivir aquí. Claro, Nueva York tiene esa mermelada de razas, de culturas, que es lo que más me atrae a mí, de que esté todo mezclado ahí, de que lo encuentres todo ahí, todo junto está. Y claro, encuentro en el lugar súper interesante, pues eso, no me tengo que estar moviendo a tantos países, es que lo tengo todo ahí. Tribute to Women and Diversity es un mural gracias a una beca del Bronx Council of the Arts y Proxy Wall Project, que me dieron el edificio y subvencionaron parte del proyecto, y ha sido como un sueño poder pintar una fachada así de grande. Este proyecto empezó en Ibiza con otros 2 artistas, Jerome y Tuflu, y poder trasladar esto como una continuación de este proyecto y poder retratar a mujeres del Bronx, tanto mujeres y la diversidad de mujeres. Bueno, todo esto de pintar mujeres en los murales es parte de rendir tributo a las mujeres, ¿no? En espacios públicos que estén a disposición de cualquier persona que los transita. Bueno, y también el poder encontrarlos en espacios donde igual no te lo esperes, ¿no? Y de repente ver cómo cambia todo ese entorno gracias a algo que has pintado, ¿no? Intervenir el espacio de esa manera cambia mucho el lugar. Sí había hecho algo de live painting yo en Ibiza, pero como yo sola, como un pequeño espectáculo o mientras había unos músicos tocando, pero en Nueva York iba a Collage, que es los martes en Delancey, y se juntan un montón de artistas que todos pintan en el mismo tema. Suele estar relacionado así con la música o el arte, tributos a otros artistas. Ya llegaba yo, ¿no? Con mi lienzo y sin conocer a nadie, porque me habían hablado de este sitio y allí me presenté yo. Me encantó la música y poco a poco pues iba conociendo a más gente, entonces era toda una experiencia nueva. Primero pintar en un espacio súper reducido, porque estamos puestos así uno al lado del otro, tú con tu caballete, igual la imagen en el móvil, la paleta, la pintura, donde me lo pongo, yo además pinto con óleo. Luego también está todo el mundo bailando, hay un montón de bailarines que vienen allá a bailar, o sea, hay actuaciones en vivo, está el DJ, hay súper poca luz, o sea, te tienes que montar aquello como puedas, y yo quería acabar el cuadro, o sea, yo iba, empezaba y acababa. Claro, medir muy bien tu tiempo de cómo hacer para darle un acabado de 3-4 horas, porque igual es lo que estás allí, mientras la gente te interrumpe, te pregunta cosas. Entonces era muy divertido. La gente de Nueva York también es muy abierta y me sentí súper acogida. En general, ser artista creo que no tienes la estabilidad que tienes en cualquier otro trabajo. Una persona que tiene un contrato, que tiene un sueldo cada mes. A veces entra dinero, a veces no entra dinero, a veces hace cosas por dinero, a veces no. Cuando tienes gastas, cuando no, pues no gastas. Pero es esa inquietud de siempre estar haciendo algo que te gusta, algo interesante. Y bueno, sí, es inestable, pero está bien que sea así. Yo creo que es muy bonito y no te aburres.
la banditititita. Con Pato Machete y los hermanitos presentan Cumbiar al Mundo. Vengo desde el mar, está bajando el sol. Traigo una fina y exacta intención. Tiene cumbia, como siempre, cumbia villera, cumbia sonidera. Eso es algo que no... Que me encanta, que nunca voy a perder. Y se me acaban los problemas. Me gusta, me late el rock, la trova cubana y el reggaetón. Me late el trap y amo el hip hop, las rancheras y hasta un buen danzón. Pero yo quién soy, pero lo que soy una cumbiera y es de corazón. Así que voy a cambiar el ritmo, yo lo voy a cambiar todito. Siempre escucho una palabra, leo algo y digo, aquí hay un cuento, aquí hay una posibilidad de una novela, aquí hay una canción. O sea, siempre es muy son las cosas que me llegan de afuera, ¿no? Entonces, para mí es muy importante siempre estar teniendo comunicación con la gente en la calle y con la lectura, ¿no? Principalmente se trata de leer y luego se me ocurre algo y entonces sí me siento a trabajar. 2 llamadas perdidas me bastaron para saber que estoy afuera de tu vida. Fue claro y grosero. Me sacaste como si yo fuera un basurero. Vaya qué día. Me voy por donde vine y estoy doblando la esquina. Chale, ya ni modo. Tampoco es para llorar de mejores corazones. La verdad es que yo lo que creo es que soy amante de las historias y de las palabras. Entonces eso es lo que busco siempre. Porque me entran ganas de llorar, me diluyo en este mar de gente. Entre puestos, sueños rotos, sueños vigentes. Te quiero desde Cate, Pecatizapán y dime tú, qué me das. Yo te quiero desde Cate, Pecatizapán y dime tú, qué me das. Es la historia de una chica que recorre en transportes públicos unas 2 horas, que es desde donde vive hasta donde va a buscar a su amor, ¿no? Y va narrando toda la ciudad, ¿no? Todo lo que ve. Bajo en el metro, en la agrícola oriental. Tomo un camión hasta Lomas de Sotelo. Ya estoy en Naucalpan, ya casi nos vemos. Me pinto los labios para bajarme del pecero. Camino por la calle del Piñón. Paso Sensón, te doy vuelta en Acolmán. Llego a tu casa y me sales a abrir. Me dices que en 10 minutos te tienes que ir. Me siento muy mal, nos ponemos a discutir. Me dejas hablando sola y lo entiendo por fin. Desde Martín Carrera, Tizapán, que son 10 minutos por el eje 6. Todos estos videos tienen el común denominador de una edición, como te diré, como medio si fuera LCD. Te odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero, fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero, con toda la fuerza de mi corazón. Siento que falta mucha educación y también mucho cariño entre seres humanos, ¿no? Siento que el cariño es un lujo porque muchas veces uno tiene que sobrevivir y esa sobrevivencia nos hace ser violentos y nos hace tomar decisiones erróneas por buscar aceptación o por buscar dinero, ¿no? Mala mujer, no tienes piedad, eres una escoria de la sociedad. Cállate la boca, culebra mentirosa, racista y envidiosa. Pobre de aquel que te haga su esposa y descubra que está bien sarnosa. Te crees la muy, te crees la muy, te crees la muy, te pones minifalda y te crees la muy, te crees la muy, te crees la muy, te crees la muy, te pones minifalda y te crees la muy. Siempre me ha preocupado mucho la violencia, siempre me ha enojado mucho la falta de educación, la falta de justicia y siempre he querido que a través de lo que yo hago buscar y expresar esa nueva reorganización social. Entonces de lo que se trata pues, es de buscar que a partir de la cultura y del arte la gente nos podamos curar y también nos podamos emplear, ¿no? Ya no me trates así, ya no te burles de mí.
la verdad cada disco lo disfruto más, cada disco me siento más libre y más como relajada. También ya tener 4 discos pues es algo, significa que he permanecido, he sobrevivido a la industria que es tan difícil, ¿no? La industria musical. Por eso es que ya me fui, porque yo ya no estoy aquí. Por eso es que ya me fui, me fui, me fui, me fui, me fui como el pasado, que nunca vas a poder traer aquí. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.tv.cuny.edu